Bueno, empezamos en Hechos 1, vamos a abrir en Hechos capítulo 1, versículo 1. Y allí vamos a ver cómo Jesús obró en su iglesia, cómo Jesús a través del libro de los Hechos obró en su iglesia. Avísenme cuando lo tengas, Hechos 1, capítulo 1, versículo 1. Griten ya. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bien. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Les pido que recuerden esta palabra que dice comenzó, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ténganla presente que la vamos a ir viendo y ya se van a dar cuenta por qué es esto. Lucas, al escribir a Teófilo, le recuerda que él mismo se había encargado de investigar y de comprobar lo que nosotros conocemos como el Evangelio según Lucas. Pero ¿cuáles eran estas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar? Bueno, Lucas comienza su Evangelio diciendo a Teófilo que se ha encargado de revisar diligentemente y que tenga en cuenta que se las va a contar en orden para que conozca bien la verdad en la cual fue instruido. Esto está en Lucas 1, 3 y 4. Luego relata sobre Juan el Bautista y llega al nacimiento de Jesús, donde el ángel Gabriel aparece frente a María, dándole la noticia que sería madre de Jesús. Ella, siendo virgen, sabía que no podía quedar embarazada naturalmente, y lógicamente le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Esto lo pueden encontrar en Lucas 1:34, a lo que el ángel Gabriel responde, en el versículo siguiente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Parecía imposible humanamente, pero la respuesta que da el ángel a esta imposibilidad es el Espíritu Santo, ¿sí? Y desde ese momento el Espíritu Santo interviene en la vida de Jesús y va a estar junto a él en esta tierra desde su nacimiento hasta su resurrección, y lo veremos a través de toda su vida y ministerio. Todas las actividades de Jesús ocurrieron en el poder y presencia del Espíritu Santo. Esto nos da un claro modelo para nosotros en el día de hoy. Jesucristo es el modelo de una vida absolutamente controlada por el Espíritu Santo. Es el modelo perfecto de sumisión al poder del Espíritu Santo y es el modelo de guía para nosotros sobre cómo debemos vivir hoy. Pablo a los Corintios les escribe y dice en la primera carta a los Corintios, no lo busquen, yo se los leo, dice en 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y luego Lucas sigue contándole a Teófilo y comienza a contarle sobre el crecimiento de Jesús. Y en el capítulo 2 del mismo Evangelio de Lucas dice en el versículo 40 que Jesús crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y en el versículo 51 del mismo capítulo 2 la palabra muestra a Jesús completamente sujeto a sus padres. Y si bajamos hasta el 52 vemos que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esta fue la característica de los años de su vida en esta tierra y de su andar entre los hombres. Ahora, surge una pregunta y podemos preguntarnos, ¿quién produjo todo esto? ¿Quién produjo todo esto en la vida de Jesús? Vamos a Isaías, capítulo 11, versículo 1, por favor. Isaías capítulo 11, versículo 1. Este pasaje habla sobre Jesús y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Jesús, durante todos los años de su vida, el Espíritu Santo reposaba sobre él, según este
pasaje. No porque Jesús fuera menos Dios por esto, no era así. Jesús seguía siendo Dios con nosotros y estaba entre los hombres y el Espíritu Santo estaba con él. Y si nosotros crecemos espiritualmente en sabiduría, en inteligencia y en poder, es porque el Espíritu Santo hoy mora sobre nosotros. No hay crecimiento ni madurez real sin antes no recibir el Espíritu de Dios. Y esto nos lleva al primer punto, que es: y el ministerio de Jesús fue sustentado, o el ministerio de Jesús continúa en la tierra. Sabemos que Jesús comenzó a hacer y enseñar según el libro de los Hechos 1:1, y todo lo que veremos es el Espíritu Santo en Jesús. Desde su concepción fue su compañero inseparable y vemos a Dios Padre confirmando a Jesús como su Hijo amado en el bautismo, en Lucas 3:22, mostrando al mundo mediante el Espíritu Santo que Cristo era el Mesías, que había de venir y que en el Espíritu Jesús iniciaría el ministerio en esta tierra. Así lo afirma sobre Jesús Isaías 61, no lo busquen, yo se los leo, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y en los versículos siguientes sigue mostrando lo que haría el Mesías a través del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice en Lucas 4:1, y Lucas sigue el relato Teófilo, y se refiere ahora sí a todas esas cosas que comenzó a hacer y enseñar. Volvemos a Hechos 1, Hechos 1:1. Dejen ahí una marca, ¿sí? Que vamos a estar yendo y viniendo. Fíjense lo que dice en Lucas 4:1, mientras buscan Hechos. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Este era un evento luego de su bautismo donde mostraba a Dios y a su Espíritu Santo llevando por el Espíritu al desierto. ¿Quién impulsó al desierto a Jesús? ¿Quién impulsó? ¿Qué dice la palabra? El Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, según su palabra vemos que él estaba lleno del Espíritu. Jesús, lleno del Espíritu, fue al desierto, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo allí por 40 días y era tentado por el diablo. El Espíritu no solamente está presente en Jesús, sino que dirige directamente a Jesús hacia el conflicto, impulsa a Jesús hacia el problema. No fue Dios quien tentó a Jesús, la palabra dice que fue el diablo y según Santiago Dios no puede tentar a nadie, pero el Espíritu lleva a Jesús hacia el desierto y a ser tentado por Satanás. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, y pone frente a Satanás como única verdad las Escrituras, ¿sí? Dios no había tentado a Jesús, era Satanás quien lo tentaba, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, responde a Satanás poniendo las Escrituras como la única verdad. Jesús no actuaba independientemente del Espíritu. Jesús, en medio de la tentación, estaba lleno del Espíritu. Lucas 4, versículo 8 dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús estaba mostrando el triunfo sobre el pecado por medio del Espíritu Santo. Y luego de los 40 días en el desierto donde fue tentado por Satanás, habiendo pasado hambre y físicamente no teniendo muchas fuerzas, vemos en el versículo 14 que Jesús, en el poder del Espíritu, enseñaba y era glorificado por todos. Qué maravillosa verdad esta. Y era glorificado por todos. Y Jesús continúa su ministerio y echa fuera demonios, sana a muchos, hace caminar a un paralítico, recorre Galilea predicando, responde a preguntas, enseña a través de parábolas, elige a los 12, atiende a multitudes, sube al monte, da el mensaje más maravilloso que dio, exhorta a los fariseos, enseña cuál es la manera que
deben amar a aquellos que verdaderamente aman al Señor. Muestra cómo amar a sus enemigos. Duerme, descansa, tiene hambre, tiene sed. Calma tempestades climáticas. Les cuenta a los discípulos cuál era la verdadera misión aquí en esta tierra. Luego, como si esto fuera poco, alimenta a 5.000. Anuncia su muerte en varias ocasiones. Encomienda a 70 que vayan de dos en dos, a predicar el Evangelio. Enseña a perdonar. Muestra el peligro del amor al dinero. Llama al arrepentimiento y fe. Muestra a sus discípulos lo que les costaría seguirle. Advierte sobre el pecado y las consecuencias. Habla sobre lo hermoso del reino de los cielos. Muestra que Él es Dios con los hombres. Es crucificado y al tercer día resucita de entre los muertos, presentándose a sus discípulos durante 40 días. ¿Quién creen que estaba detrás de todo esto? ¿Quién estaba? El Espíritu Santo era quien estaba obrando en Jesús. Todas las cosas que Jesús hizo, las hizo en el poder del Espíritu Santo. Y realmente esto es muy fuerte y muchas veces, lamentablemente, no tenemos presente que Jesús dependía del Espíritu Santo para hacer lo que hacía. No porque Él era menos Dios por eso, sino que misteriosamente no sabemos cómo obra esa maravillosa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero sabemos que Él lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Pedro, siendo testigo ocular de lo que Jesús hacía en la tierra, dice, no los busque, yo se los leo en Hechos 10, versículos 36 al 38. Pedro había visto a Jesús, todo lo que hacía y todo lo que había hecho, y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto está en Hechos 10, 36 al 38. Pedro muestra cómo el Espíritu Santo estaba completamente involucrado en el ministerio de Jesús. Fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús a orar al Padre y decirle, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue el poder del Espíritu Santo el que llevó a Jesús a pedir al Padre que perdone a sus asesinos porque no sabían lo que hacían. Fue el Espíritu Santo la fuente y poder del ministerio de Jesús en la tierra, y esto pueden verlos en Mateo 4.1, Marcos 1.12 y Lucas 3.22. Y hoy Jesús sigue su ministerio a través de su cuerpo. El ministerio de Jesús no terminó en aquel momento. Lucas escribe a Teófilo y aclara que todo lo relatado fue hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, poniendo fin a su ministerio corporal en esta tierra. Fíjense en Hechos 1, 2, si lo tienen, Hechos 1, 2. Dice que le contaba todo lo que Jesús había comenzado a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta el día que fue recibido arriba, poniendo fin a su ministerio corporal. ¿Y por qué digo corporal y no definitivo? Porque Jesús hoy sigue obrando a través de su cuerpo. ¿Y quiénes somos el cuerpo de Cristo? Nosotros. ¿Y Él en qué parte del cuerpo está? En la cabeza. Él es la cabeza de su cuerpo. Y esto nos lleva al punto número 2, al segundo punto, y es Jesús continúa su ministerio a través de su iglesia. Jesús les deja a sus discípulos escogidos mandamientos dados por el Espíritu Santo, pero aún en ellos no moraba el Espíritu Santo. Les había dado mandamientos por el Espíritu, pero no había descendido el Espíritu Santo aún en los discípulos. Les deja mandamientos y les deja verdades a quienes iban a seguirle.
Jesús traslada la responsabilidad que él llevó a los discípulos de la iglesia primitiva. Les da una encomienda. Les dice, esto que vieron, esto hagan. En los tiempos de Jesús, que Jesús caminó entre los hombres, fue un tiempo de aprendizaje continuo. El Rey de Reyes estuvo entre nosotros dando las herramientas que los discípulos iban a necesitar para la obra del Señor. Pero Él dio algo mucho más valioso que enseñanzas orales. Él se dio a sí mismo. Y no solo esto, sino que dio ejemplo a seguir. No solamente murió por nuestros pecados, como si esto hubiera sido poco, sino que dio ejemplo a seguir. Y veamos el versículo número 3 de Hechos 1:3, dice, a quienes también, después de haber padecido, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, durante 40 días, se aparece a los discípulos vivo, y por si quedaba alguna duda, hasta come y bebe con ellos. Y relata Lucas que se presenta y hasta mostró las heridas de su crucifixión. Esto está en Lucas 24:39. Jesús en estos días los animaba hablándoles acerca del reino de los cielos, mostrando que aquí nada tenía valor en sí mismo. El reino de los cielos era el tema principal que salía de la boca de Jesús. Mateo 4:23 y Marcos 1:15. El mismo Lucas afirma en el versículo 3 de Hechos que ya no hay dudas. Las pruebas son ciertísimas. Ya no hay dudas. Y esto lo muestra con palabras como indubitablemente. Y luego, estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús, estando con ellos, les mandó a que no se vayan a ningún lado. Les dijo, es como si dijera, no hagan nada, quédense acá, no hagan nada, sino esperen la promesa del Padre, la cual ellos mismos habían oído de Él. Vean que el mensaje de Jesús no fue, salgan todos corriendo ahora y pongan manos a la obra. No, Jesús no estaba apurado. Jesús sabía cuáles eran los pasos a seguir. Les mandó a esperar al encargado de darles el poder necesario para hacer lo que debían hacer. ¿Y cuál es esta promesa? Lo vemos en el versículo siguiente, en el 5, que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué quería decir con esto? Que Juan bautizaba con agua y que este bautismo era externo y físico, y este bautismo mostraban que se habían arrepentido y habían creído. ¿Sí? Era una prueba de fe, que decidían bautizarse porque debían creer y habían creído, y por eso se bautizaban, y que habían creído en Jesús. Pero la promesa de que en pocos días serían bautizados en el Espíritu Santo iba a revolucionar a estos hombres que no tenían ninguna capacidad sobresaliente. Fíjense que en el mismo lugar donde los discípulos habían abandonado al Señor y habían huido para salvarse, serían fortalecidos y cobrarían un valor sobrenatural. En el mismo lugar donde habían mostrado ser débiles y cobardes, en el mismo lugar iban a ser fortalecidos. Y en el versículo 6, miren lo que le preguntan los discípulos, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Claro, ellos aún pensaban que el Rey de Reyes venía a reinar en ese tiempo de una manera distinta y se preguntaban ansiosamente que tenían que esperar el reino también. O sea, ellos les decían, sí, el Espíritu Santo, pero el reino también, ¿verdad? Y Jesús les dice en el 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y este es uno de los pero más maravillosos que podemos encontrar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el poder de su iglesia depende del Espíritu Santo. Su iglesia está viva y llena del poder que Jesús nos dio a través de su Espíritu Santo. Jesús en ese pasaje suprime toda curiosidad acerca de la fecha futura, acerca del reino. Dirigió la mirada de los discípulos hacia lo que era más inmediato en ese tiempo. El comentario de William MacDonald dice acerca del versículo 8 que Jesús lleva la atención de estos hombres a la naturaleza y a la esfera de la misión que les iba a encomendar. En cuanto a la naturaleza, ellos debían ser testigos, y en cuanto a la esfera, deberían ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero primero habían de recibir poder. Estos hombres estaban incapacitados para hacer algo que contenga poder sin que antes descendiera el Espíritu Santo de Dios. 10 días más tarde sucede lo que Jesús había prometido. El Espíritu Santo desciende sobre los que se habían arrepentido, habían creído y seguían a Jesús. Y los discípulos, de estar encerrados cobardemente y sin fuerzas, reciben poder del cielo y comienzan a vivir los hechos de los apóstoles en el Espíritu Santo. Pedro, de estar acobardado, da su primer discurso hablando del Señor, mostrando a quienes lo rodeaban que Jesús había cumplido la promesa del Padre, que les había enviado el Espíritu Santo de Dios, y esto los capacitaría para la misión. Y no para ellos solamente. Pedro recuerda la promesa que era para todos los que iban a creer. Miren en Hechos 2:39, búsquenlo conmigo por favor, Hechos 2:39. Miren qué preciosa promesa que cuenta Pedro en Hechos 2:39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Jesús continuaba lo que él mismo había comenzado. Recuerden que les dije que mantengan esa palabra en sus mentes, que era comenzado. Bueno, Jesús continuaba lo que él mismo había comenzado a través de su iglesia. Jesús comienza, Lucas le relata a Teófilo los hechos que Jesús había comenzado a hacer y enseñar, y vemos que Jesús a través de su iglesia hoy, por medio del Espíritu Santo, sigue haciendo lo que un día comenzó. Y una de las primeras obras del Espíritu Santo en aquellos días era que los discípulos estaban juntos. Los discípulos estaban juntos, unánimes, y que tenían en común todas las cosas. Según Hechos 2:43, estaban pendientes de las necesidades de los unos por los otros, perseveraban unánimes, comiendo juntos, teniendo un corazón sencillo y alegre, alabando a Dios juntos, soportándose día tras día y predicando el Evangelio sin temor a ser asesinados. ¿Y qué hacía el Señor mientras tanto? Les ministraba poder y añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor obrando en cada detalle, ministrándole poder. No tenían vergüenza, no tenían frío, no pensaban en el calor. Si tenían frío, lo soportaban. Si tenían luchas con sus hermanos, no murmuraban. Luchaban juntos, perseveraban unánimes, oraban juntos, dice la palabra. Los mismos que antes no podían, ahora iban a confiar en aquel que había cumplido su promesa. Y ahora tenían su Santo Espíritu para hacer aquello que les era humanamente imposible. Y vamos a ver todo lo que soportaban.
Ellos soportaban cárceles, soportaban frío, soportaban hambre, soportaban desnudez, soportaban naufragios, torturas, burlas, menosprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo por amor de su nombre. No les importaba si alguien los veía, si alguien no los veía, era por amor de su nombre. Estos hombres y mujeres menospreciaban sus vidas por otra causa completamente diferente. Ellos menospreciaban sus vidas y no tenían planes más que los mismos planes que su rey. Luego de recibir al Espíritu Santo, todo en sus vidas daba un giro de 180 grados y sus vidas iban a dirigirse en otro sentido. Completamente cambiaba el rumbo de sus vidas. Esto sucedía en la iglesia de Hechos y debería seguir sucediendo en la iglesia de hoy. Y esto nos lleva al cuarto y último punto, que es: no podemos sin el Espíritu Santo. Definitivamente no podemos. Todas las cosas que Jesús hizo fue en el poder del Espíritu Santo. Jesús no hizo nada solo. Todo su ministerio fue en el poder del Espíritu Santo. Jesús fue completamente sumiso al Espíritu de Dios. Este es nuestro ejemplo. Ya sea predicar, sanar, ministrar, echar fuera demonios, cualquier actividad en la vida de Jesús fue hecha en el Espíritu. Y si Jesús, siendo Dios, hizo todas las cosas en el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más necesitamos nosotros al Espíritu Santo? No podemos hacer absolutamente nada si no es por el Espíritu Santo. Necesitamos del poder del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no fue enviado a su iglesia para confundir a los suyos. El Espíritu Santo está entre los suyos para darle poder a los suyos, para hacer discípulos hasta los confines de la tierra. No fue dado para murmurar, ni para criticar, ni actuar delante de otro como si tuviéramos al Espíritu Santo, ya que eso, el día que estemos frente al Señor, no nos sumaría absolutamente nada. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué incluye este amor? 1 Corintios 13 es un capítulo que lo usamos mucho para nuestros matrimonios y para decir: ¿ves que no me amás como dice acá, verdad? La realidad es que 1 Corintios 13 se encuentra entre dos capítulos que habla de la iglesia. No habla de nuestro matrimonio. Los dos capítulos que siguen hablan de la iglesia. Si bien está claro que lo puedo aplicar a mi esposa, ella no hacia mí, pero yo sí hacia ella. Nada, es broma. Pero la realidad es que está entre los dos capítulos que hablan de nuestro amor, entre cómo nos amamos entre nosotros. Si Jesús dijo que conocerán a sus discípulos viendo el amor en ellos, el amor que debemos tener entre nosotros es el amor de 1 Corintios 13. Y dice que debemos soportarnos, cuidarnos, luchar juntos, perdonarnos, pasar tiempo juntos, perseverar, compartir, orar juntos, llevar juntos las cargas, alentarnos, fortalecernos, esperar pacientemente al otro, soportar a quien es imposible de soportar, exhortar, examinarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes pensar: bueno, yo soy salvo, pero aún no tengo estas cosas que da el Espíritu Santo. Y la realidad es que eso no es lo que enseña las Escrituras. Las Escrituras enseñan que si hemos sido salvos, el Espíritu Santo hoy vive en nosotros. La palabra hoy, la palabra que vemos en Hechos nos debe llevar a examinarnos constantemente si estamos viviendo como lo vivió la iglesia primitiva. Si el Señor hubiera decidido poner a cada uno de nosotros en su iglesia en aquel tiempo, en esos 40 días, hubiera dicho: esperen, ¿sí? Hubiera dicho lo mismo que dijo: esperen a que venga el Espíritu Santo. Pero hoy, en el año 2016, ya esa promesa ya está cumplida y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya no hay nada más que esperar. No podemos analizar demasiado si pensamos que el Espíritu Santo lo hace
pero a su tiempo estaríamos negando lo que dice Efesios 5, 17 al 20. Si quieren lo vamos a buscar juntos, lo vamos a ver juntos. Está claro que maduramos juntos, que crecemos juntos, que el Espíritu Santo no lo hace ya, pero nosotros tenemos esa inquietud de hacerlo ya, de correr ante esa verdad. Efesios 5, 17 al 20. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en los cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, piensen que le está hablando a la iglesia de Éfeso. No está predicando en la calle a personas inconversas. Fíjense que dice sed. Y no dice, no habla de sed de beber algo, sino habla de una acción nuestra. O sea, ya tienen al Espíritu Santo, ahora sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo? En sumisión a las Escrituras. Siempre nos lleva a las Escrituras. ¿Y cuál será el fruto del Espíritu hoy en su iglesia? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Esto lo vemos en Gálatas, no lo busques, yo se los leo. En Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y más abajo en el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no viven ellos. Los discípulos ya no viven ellos. Ya viven como Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo también exhorta a la iglesia en Filipos, en Filipenses 2:7, y les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros hemos nacido de nuevo, esto debe vivir en nosotros. Si nosotros hemos nacido de nuevo y confiamos que el Señor es nuestro Salvador, el Espíritu Santo hoy mora en nosotros y nosotros caminamos en esta tierra humillándonos constantemente, no creyéndonos superior a nuestro hermano, sino humillándonos y siendo siervos. Jesús no vino a que laven los pies, a que le laven los pies. Jesús vino a servir. Jesús vino a ser siervo, siendo Dios. Siendo Dios. Nosotros, siendo nada, muchas veces preferimos que nos sirvan en vez de servir. Si aquí hay personas que aún no han nacido de nuevo y no pueden ver estas cosas, es necesario que salgan por esta puerta, entren a sus habitaciones o en una plaza o en la casa de un hermano, donde sea, a buscar arrepentimiento y fe en esta obra maravillosa del Señor. Y hasta no creerlo, no salir de ese lugar. Muchas veces nos embarcamos en hacer cosas para convencernos a nosotros mismos de algo que realmente no somos. El Espíritu Santo muchas veces no mora en nosotros, pero hacemos y nos embarcamos para convencernos de algo que no está. Miren el orden que usa la Biblia. Fíjense que dice, el orden de los evangelios es Mateos, Marcos, Lucas,
Juan, y luego viene Hechos. Es como si dijera Jesús, 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 y ahora los hechos de Jesús en su iglesia. Hoy Jesús sigue obrando a través de su iglesia. El cuerpo de Jesús hoy debe mostrar el Espíritu de Cristo en su iglesia, como lo hizo en la iglesia de los primeros cristianos, de nuestros hermanos. Hasta hoy, agosto del 2016 inclusive. Y no se trata de que un Jesús puede hacer que nuestro matrimonio sea un poco mejor, o que nos llevemos un poco mejor con nuestros hermanos, o que saludemos de una manera amable a la señora de la despensa, o que ayudemos a cruzar la calle a un anciano. Se trata de que la iglesia estará tan llena del Espíritu Santo que no habrá otro fin mejor que mostrar las glorias de Cristo. Si ese no es nuestro fin como congregación, como matrimonio, como hijos, como sobrinos, como hermanos, no estamos caminando en el Espíritu, como nos enseña la palabra. Jesús confirmó que era necesario que Él se vaya en Juan 16, y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo haría a través de su iglesia hoy. Si algo nos queda claro es que hoy Jesús sigue obrando a través de su iglesia. En Juan 14, del 15 al 17, Jesús dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo opera y nos guía por el camino correcto y da testimonio de que sí hemos sido salvos. La verdad no se siente muchas veces, la verdad se cree. La verdad no pasa por emociones momentáneas, la verdad simplemente se cree. El libro de los Hechos no es el libro de los hechos de los apóstoles solamente, sino que es el libro de los hechos del Señor, de Jesús resucitado por medio del Espíritu Santo en medio de los apóstoles. Hoy somos el cuerpo de Cristo y hoy Cristo sigue vivo en nosotros. Hoy Jesús nos dio ejemplo y Jesús sigue obrando a través de su iglesia. El Espíritu Santo te va a llevar siempre a amar más allá de tus fuerzas. No te va a llevar nunca a murmurar contra un hermano, te va a llevar a ayudarle a este hermano. No te va a llevar a esperar que te llamen para saber cómo estás, te va a llevar a llamar para saber cómo está un hermano. No te va a llevar a calcular costos de esfuerzos en alguna actividad. Tampoco va a llevar a que la iglesia es un tipo de ONG de ayuda al más necesitado mientras yo me quedo en mi casa criticando. No, Jesús nunca hizo énfasis en nuestras experiencias con el Espíritu Santo. Hechos 1:6 muestra que los que se habían reunido preguntaron a Jesús cuándo iban a recibir la reconstrucción del templo. Ellos querían recibir lo que a ellos les parecía. Y Jesús les respondió: no les toca saber a ustedes cuándo es el tiempo ni cómo será, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Esta palabra es la palabra griega dunamis, que significa fuerza literal. Y también significa eficacia, significa ímpetu, significa potencia, potestad, capacidad de dar y de hacer maravillas. Esa es la capacidad que hoy vive en aquellos que han creído. No hay dos Espíritus Santos, o mora en nosotros o no mora en nosotros. El problema que Dios siempre tuvo con su pueblo, con el pueblo de Israel, no es que hablaban lenguas, no es que gritaban, no es que danzaban, siempre fue lo mismo, siempre fue: me dejaron a mí, dejaron mi palabra.
El Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros, como iglesia, tenemos el libro de los Hechos para aprender juntos, para guiarnos, para ayudarnos, para exhortarnos, para amarnos y para perseverar y para estar unánimes, juntos, en el Espíritu, caminando en el Espíritu.